entonces en Universi en Vivo. Ya nos encontramos con Julián Mendoza, que viene a hacer una columna de política internacional, que es el tema al que se dedica puntualmente, más allá de que también estudia historia, lo presentamos acá. Viene a hablar sobre dos temas importantes y muy actuales que, bueno, él mismo va a presentar de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, tenemos que hablar de dos temas muy importantes que están sucediendo en la política internacional, temas que podríamos decir ambos nos tocan de cerca a los argentinos. Por un lado, las últimas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que una vez más da la nota, una vez más está generando repercusiones inmensas porque a tan solo unos días de un nuevo aniversario del golpe en Chile, sabemos el 11 de septiembre es la fecha donde Augusto Pinochet le da un golpe de Estado a Salvador Allende en el 73. Bueno, Bolsonaro no ha tenido mejor idea que salir a respaldar, a alabar, a hacer una lectura sobre lo que fue el golpe de Pinochet, completamente alejado de cómo ese golpe hoy se entiende en la cultura política chilena, un golpe que ya ha sido completamente repudiado por todos los sectores políticos, por lo menos todos los que tienen buena representación parlamentaria, representación importante en la política, digamos, de las grandes ligas en Chile. Bolsonaro salió a decir que gracias al golpe de Pinochet se evitó que Chile sea una nueva Cuba, y esto lo dijo luego de las críticas que él recibió por parte de Michelle Bachelet en torno a la política de derechos humanos que viene llevando en Brasil. Recordemos además que el padre de Michelle Bachelet fue alguien perseguido por la dictadura de Pinochet, por ende estas palabras suenan todavía más injuriantes. Y en este momento estamos viendo, bueno, los sacudones que esto está provocando, porque Bolsonaro ya ha tenido este tipo de comentarios, ya ha generado declaraciones de este tipo que causan mucho malestar en sectores políticos de otros países, además de Brasil. Y en este caso, bueno, estamos empezando a ver cómo los sectores de la política chilena reaccionan frente a esto y dicen: es inaceptable que un presidente de otro país haga esta lectura, nosotros somos un país democrático, de ninguna manera vamos a tener una valoración positiva de una dictadura militar que, bueno, provocó daños enormes en Chile. Bien, ¿Vos crees que este tipo de comentarios, como la otra vez que dijo que no iba a recibir ningún argentino, bueno, que parecen como de una inocencia por ahí, ¿no? ¿Son de poca cintura política a propósito? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que de hecho esto que hace Bolsonaro en absoluto es inocente, sino que tiene que ver con una nueva forma en la cual se constituye esta nueva derecha, podríamos decir. Es un estilo muy similar al que tiene Donald Trump en Estados Unidos, y es un estilo que hace gala de lo chabacano que es, y tiendo a pensar que se construye en cierta manera como si estos propios líderes estuvieran en las redes sociales, digamos. Sus comentarios no tienen la estatura de lo que se espera para una figura institucional de semejante talla, sino que todo el tiempo se están comportando como si estuvieran en Twitter y dicen las cosas como si fueran un usuario de Twitter cualquiera. Claro. Y digo, hasta este momento eso les ha servido para conectarse con ciertas bases de sus países. Pero lo que todavía no sabemos es si esto va a tener, digamos, fuerza a largo plazo, si esto te puede permitir construir una nueva cultura política, si esto se puede sostener en el tiempo, o una vez que haya elecciones de nuevo. O como las redes es una moda, ¿no? Porque quizás también por eso logra como adeptos o gente que realmente adhiere a ese pensamiento y se transforma en seguidor. No, sin duda las bases políticas de estos líderes coinciden con estas ideas, tienen esa lectura de la historia latinoamericana. Pero yo quiero insistir en esto, es como algo que probó que puede ser eficaz para llegar al poder, para llegar al gobierno en una elección, pero creo que todavía no está para nada dicho que sea algo que te puede permitir dar vuelta a la cultura política. Recordemos, por ejemplo, Donald Trump, después de ganar las elecciones en el 2016, va luego a las de medio término en el 2018 y obtiene resultados bastante malos para su partido, donde a su vez el voto popular se vuelca mucho más en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Cuando Bolsonaro enfrenta elecciones de medio término y luego intenta ir por la reelección, hay que ver si esto ha logrado construir algo o si termina recibiendo el rechazo del grueso de la población. ¿Es un poco, se puede hacer alguna comparación con lo que pasa en Argentina? Yo creo que sin duda se puede. También hemos visto cómo Macri y el gobierno argentino actual han hecho un juego muy fuerte a través de las redes sociales y a través de ciertas declaraciones, a veces de Macri, a veces de sus funcionarios,
que, digamos, alimentan mucho a sus bases. Son lo que sus bases quieren escuchar, pero que luego, como vimos en las últimas PASO, si eso no va acompañado de otro montón de cosas, de políticas. Claro, de políticas. Modelo económico, claro. Ventajas, digamos, mayoría de bienestar para el grueso de la población, bueno, terminan resultados políticos electorales desastrosos. Bien, bueno, no te quiero desviar del tema porque falta el segundo tema que venías a plantear. También tenemos que hablar de lo que está pasando en Reino Unido. Reino Unido que sigue en una crisis que podríamos decir no se detiene desde 2016 también. Ese año fue cuando se produjo el referéndum del Brexit, la propuesta para que Reino Unido saliera de la Unión Europea y que ya podemos decir que tal proceso se ha llevado por delante a dos primeros ministros. Primero le tocó a David Cameron, él fue quien planteó el referéndum, pero él a su vez estaba militando la posición de no salir de la Unión Europea. Cuando el referéndum dice que la mayoría de los británicos querían salir de la Unión, bueno, él puso a disposición su cargo, terminó renunciando, asume Theresa May, también del Partido Conservador, con una posición, podríamos decir, un poco más de derecha que David Cameron, pero a su vez, a lo largo de los últimos 3 años, todavía no se encuentra la vía para que el Reino Unido pueda salir de la Unión Europea. Hay muchísimo que negociar, sobre todo en términos de acuerdos comerciales, y al fracasar una y otra vez, al no poder haber un acuerdo en el Parlamento británico sobre cómo hacer esa salida del Brexit, bueno, se ha precipitado también la caída de Theresa May. Y quien está ahora en el cargo es Boris Johnson. Boris Johnson también viene del Partido Conservador. Por cómo funciona el sistema político allá, ese cargo se va pasando dentro del mismo partido hasta que haya nuevamente elecciones generales. Boris Johnson ya forma parte del ala más de derecha del Partido Conservador. Cada vez se va transformando en más conservador. Realmente es algo que profundiza la derecha. Y él, de hecho, tiene la postura de que se tiene que salir de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo con el órgano. Bien, o sea, bien derechos. Las características que se puede tener pueden, de hecho, ser desastrosas, sobre todo en términos económicos, sobre todo en términos comerciales, porque se pasaría a no tener ningún tipo de acuerdo con los países que son miembros de la Unión sobre cómo llevar adelante el comercio de todo lo que produce, exporta e importa el Reino Unido. Pero la situación se viene complicando porque hasta ahora el Partido Conservador tenía mayoría en el Parlamento. Esa mayoría se perdió ahora que un parlamentario se pasó de bando, digamos. Entonces la oposición está mucho más fortalecida para poder bloquear las iniciativas de Boris Johnson. Lo que la oposición en este momento quiere es poder avanzar hacia una salida de la Unión Europea negociada, claro, que tenga acuerdos claros sobre cómo va a suceder, pero sobre todo que una vez que esté ese acuerdo se llame inmediatamente a elecciones generales de vuelta, porque se espera, y según lo que están mostrando las encuestas en este momento, es muy probable que la oposición tenga una victoria y el siguiente primer ministro sea del Partido Laborista británico. Un partido, bueno, histórico, con posiciones mucho más progresistas, más con posiciones popular. Exactamente. Y como para ir terminando, hay que prestarle mucha atención a quién es el principal candidato hoy, el líder del Partido Laborista, que es Jeremy Corbyn. Una figura que, entre otras cosas, ha dicho que él estaría dispuesto a, como primer ministro, sentarse con la Argentina a conversar sobre la cuestión Malvinas, a hablar sobre la soberanía sobre las islas y cómo eso podría negociarse. Por ende, es una figura interesante de la política británica. Hay que ver si él consigue una victoria en las elecciones y cómo eso podría repercutir en la relación con la Argentina. Claro, bueno, esto es un tema que por supuesto nos toca a todos como argentinos, digamos. La soberanía de las Malvinas no es algo que se olvida tan fácilmente y siempre está presente todos los años al recordarlo en abril y en general, bueno, en este tipo de informaciones. Absolutamente. Bien, bueno, muchas gracias por venir y compartir este tipo de informaciones a nivel internacional que por supuesto a nosotros nos interesa. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros ahora nos vamos al corte y luego seguimos con más Universia en Vivo.